Bueno, ahí está grabando. Déjenme compartir pantalla. No debería haber problema. Bien. Va en mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, que se hizo tarde. Vamos a ver filtros. Vamos a ver las configuraciones más sencillas, como les había anticipado. Vamos a ver filtro pasa abajo y pasa alto, implementados con, bueno, por supuesto, componentes discretos como resistencias y capacitores, pero también vamos a utilizar las configuraciones que hemos visto con amplificadores operacionales. Sé que algunos han cursado señal y sistema y sé que otros no, así que voy a tratar eh, de minimizar el análisis eh, el análisis en frecuencia o el análisis en el dominio transformado de Laplace, ¿está bien? Porque, bueno, digamos, como no son materias correlativas, digamos, no tienen por qué saber transformar a Laplace, pero normalmente el análisis es mucho más sencillo del análisis en frecuencia de no solo de filtros, sino de cualquier sistema, utilizando herramientas matemáticas como la transformada de Laplace. Así que voy a usar algo, digamos, quienes no hayan cursado señales de sistemas, algunas cosas de las, digamos, créanme, créanme, pero sí, digamos, por más que no entiendan bien de dónde sale, créanme que es así. Y Pero bueno, digamos, voy a tratar de ir y venir entre el dominio del tiempo y transformado, pero el análisis matemático es mínimo, así que tampoco hay mucha vuelta, mucha historia. Eh, Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esto. Para analizar el filtro lo que vamos a hacer es aplicar el divisor de tensión, básicamente. ¿Está bien? Esto es una señal variante en el tiempo, digamos. Esto es una resistencia R1 y esta es una resistencia R2. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre calcular, digamos, cuál es la tensión sobre esta rama, es decir, sobre la resistencia que se va a masa. Y esto va a ser para nosotros B0 de T. ¿Está bien? Cuando ya no vamos a hablar solo de resistencia, sino que vamos a hablar, digamos, de impedancia. Porque cuando primero, digamos que vamos a introducir otros elementos diferentes a la resistencia. De hecho, lo que vamos a introducir va a ser simplemente un capacitor, no vamos a introducir bobinas, vamos a introducir un capacitor, está bien, pero cuando ya tenemos en la malla un capacitor y una corriente, o mejor dicho, una tensión variable, como en este caso, lo correcto es hablar de impedancia y no de resistencia. Digamos, impedancia es como la oposición a la corriente cuando la tensión que circula por esa malla es variable o variante en el tiempo. Eh, yo creo que todos, digamos, me pueden decir rápidamente si yo quiero calcular B0 de t como función de BI, esto a qué es igual. ¿A qué es igual? Y este, Esto es simplemente, te escuché medio entrecortado Maxi, no sé bien qué dijiste, pero esto básicamente es un divisor resistivo, digamos. Básicamente no, esto es un divisor resistivo. O sea que B0 en función de BI es simplemente BI por R2 dividido la suma de ambas resistencias. Es decir, la tensión de entrada por la resistencia que se da a masa dividido la suma de las dos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Bueno, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa si en vez de tener R2 acá yo tuviera un capacitor? ¿Cómo calculo B0 en función de BI? Digamos, ¿por qué? Digamos, le hago una breve motivación de señales y sistema, que no es una materia que no doy yo, la da Jonathan, digamos, pero es una materia que me gusta mucho. Digamos, ¿por qué se estudia transformada de Laplace? Bueno, porque uno cuando aprende a utilizar la transformada de Laplace, a analizar circuitos, sobre todo circuitos lineales, es decir, circuitos que involucran resistencia, capacitores y bobinas, es súper sencillo. Cuando uno quiere calcular, por ejemplo, la tensión sobre un capacitor, por ejemplo, este capacitor, si uno quiere analizar eso en el dominio del tiempo,
uno se encuentra con que B0, es decir, la tensión sobre el capacitor, esto, digamos, se los muestro nomás como para motivar por qué es tan útil la transformada de Laplace. Si uno quiere calcular la tensión sobre el capacitor, esto es B0, es la tensión B0 a tiempo 0, más 1 sobre C por la integral entre 0 y t de I de tau diferencial de tau, donde I de tau es la corriente que viene circulando por acá. ¿Está bien? Básicamente esto es la tensión inicial del capacitor más la corriente que va cargando sobre el capacitor. Entonces uno tiene que resolver esta integral, tiene que conocer más o menos algo de la corriente que está cargando ese capacitor para calcular la tensión sobre el capacitor. Entonces fíjense que es una ecuación que cuando uno quiere calcular un filtro y tiene que resolver esta ecuación no es tan buena. Entonces, en vez de ir, o mejor dicho, en vez de calcular la tensión del capacitor en el dominio del tiempo, lo que se hace es calcular la tensión del capacitor en el dominio transformado de Laplace. Y en el dominio transformado de Laplace, B0 ya no de t, sino ahora de S. S es la... Uy, ¿qué hice? S es lo que, digamos, es la convención ampliamente utilizada para denominar a la variable de Laplace. Es decir, uno utiliza la t para referirse a una función del tiempo y uno utiliza la s para referirse a una función transformada. Digamos, transformada del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Esto lo repito como un cuentito nomás, no importa si no lo entienden, no importa. Pero bueno, la tensión sobre el capacitor es simplemente la corriente en el dominio transformado de Laplace sobre SC. ¿Está bien? Esta es la corriente I de S y acá ya no vamos a tener más una de I de T, sino que si transformamos en el dominio temporal tenemos que mantener todo en el dominio temporal. Si trabajamos en el dominio transformado de Laplace, todo en el dominio transformado de Laplace. Es decir, hay que ser coherente con esto. Pero fíjense que si uno quiere calcular la tensión en el capacitor, ya no tiene que calcular integrales, no tiene que conocer la condición inicial del capacitor. Bueno, en realidad sí hay que conocer la condición inicial, pero bueno. No tienen que resolver integrales. Es mucho más fácil transformar en el dominio de Laplace, es mucho más fácil desde el punto de vista de resolver ecuaciones o calcular tensiones. ¿Está bien? Entonces, por eso que uno utiliza la transformada de Laplace cuando analiza mallas de circuitos, o en este caso, digamos, mallas de circuitos que en realidad son configuraciones que actúan como filtros, que es lo que nos interesa a nosotros hoy. Y este es el por qué vamos a utilizar en algunos momentos transformada de Laplace para analizar los filtros. Porque si utilizamos transformada de Laplace, el análisis es mucho más sencillo y no hay que resolver integrales, no hay que calcular derivadas, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente que hay que calcular la transformada de Laplace de esto y de esto, ¿no? Pero por el momento no importa, porque en realidad lo que nosotros queremos calcular es la función de transferencia. Bien, y la función de transferencia es un término también muy utilizado en señales y sistemas, y para quienes no vieron o no cursaron señales y sistemas, la función de transferencia, que se suele denominar con la letra H, es básicamente la relación entre la salida dividido la entrada. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces para nosotros la función de transferencia es simplemente la salida dividido la entrada. Básicamente es, si uno se imagina el filtro como una caja negra, es decir, bueno, estoy viendo que entra y estoy viendo que sale. Entonces, en función de lo que veo a la salida y lo que veo a la entrada, uno puede más o menos imaginarse una idea de lo que hace esa caja negra. Por supuesto, para nosotros no son cajas negras, vamos a hacer el análisis de cada uno de los circuitos. Pero la función de transferencia básicamente la información que nos da eso. Bueno, este sistema, miro la salida, miro la entrada, entonces bueno, uno puede deducir, bueno, esto es un sistema, esto es un filtro, por ejemplo, pasa abajo, o esto es un filtro pasa alto, o este filtro tal cosa, o esto no es un filtro, esto es, no sé, controlador, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros en este contexto la función de transferencia h de s es la relación entre la salida y la entrada. Nada más.
Déjenme borrar acá para hacer un poco de espacio. Bueno. Es más, voy a borrar todo. Entonces, veamos la primera configuración. Uy. Que simplemente es una red RC. Y ya escribo todo en el dominio transformado. BIDS, RC, y por acá circula una corriente IDS. Lo que nosotros queremos calcular es B0, es decir, la tensión sobre el capacitor. B0 DS, que en realidad lo calculamos recién. Entonces, B0 DS, ¿a qué es igual? Algo que no les mencioné, digamos, en una malla así tan sencilla como esta, siempre aplica la misma ecuación o la misma relación que teníamos nosotros para el divisor resistivo. Es decir, cuando tenemos un divisor resistivo, es decir, queremos calcular la tensión en este punto, tenemos una resistencia que se va a masa y a través de la otra resistencia llegamos a la fuente de tensión. Pero cuando la tensión es variante en el tiempo y en una de las patas de la malla tenemos un componente reactivo, es decir, un capacitor o una bobina, déjenme escribirlo así, a ver cómo lo... bien. La resistencia en el dominio transformado de Laplace sigue siendo una resistencia. La resistencia, o mejor dicho, la impedancia, es decir, la oposición a la circulación de corriente que pone un capacitor en el dominio transformado de Laplace, es 1 sobre SC, donde S es la variable de Laplace y S es el valor del capacitor. Y la resistencia que pone la circulación de corriente una bobina en el dominio transformado de Laplace es el valor de la bobina por la variable S. Y déjenme aclararles un poquito más respecto a la variable S. La variable S es una variable compleja, tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Está bien? Y uno cuando trabaja en el dominio transformado de Laplace, lo que tiene es un plano donde un eje es el eje real, la variable sigma, y en el otro eje es el eje imaginario donde tenemos la variable j omega. Y todo esto es el plano de Laplace, que cuando uno quiere analizar sistemas, digamos, ve las cosas, cómo se distribuyen en este plano. Entonces, nosotros, esto a modo solo de comentario, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la variable S de Laplace para analizar nuestros filtros, porque así no tenemos que resolver ninguna integral, ni ninguna derivada, ni ecuaciones diferenciales que yo sé que a muchos no les gusta. Bien, y déjenme decirles otra cosa. Si bien nosotros vamos a utilizar la transformada de Laplace y la variable S para analizar nuestros circuitos, cuando uno quiere, específicamente cuando el sistema que uno está analizando es un filtro y lo que a uno le interesa es perdón, ¿me escuchan, no? Sí, profe, 5 de 5. Sí, no, discúlpenme, pero me sorprendió que tengo apagado el LED de la cámara, pensé que se había cortado. Bueno, perdón por la interrupción. Cuando uno analiza un sistema y ese sistema específicamente es un filtro, a uno lo que le interesa es el comportamiento frecuencial de ese sistema o de ese filtro. Es decir, cuando uno mira la función de transferencia, es decir, la relación entre la salida y la entrada, lo que a uno le interesa es ver, digamos, qué pasa con la señal, es decir, qué pasa con la señal a la salida de ese sistema a medida que la frecuencia varía. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué pasa con la salida? ¿Qué pasa a la salida de nuestro sistema a medida que la frecuencia de la señal de entrada varía?
Y cuando uno quiere mirar la frecuencia, fíjense que la frecuencia está acá. En la variable compleja S es justamente la parte imaginaria. La frecuencia es justamente omega. Omega es la frecuencia angular, que es 2pi por f, donde f es la frecuencia, digamos, cíclica, la que uno normalmente utiliza cuando se refiere a frecuencia, o al menos en los contextos más amplios. Cuando uno dice frecuencia, normalmente se refiere a esta frecuencia f. ¿Está bien? Pero tenemos la frecuencia angular, que la relación con la frecuencia f es la constante 2pi. Es decir, que nosotros vamos a utilizar la transformada de Laplace para analizar nuestros sistemas, que son filtros, y nos vamos a, y de toda esa función de transferencia en el dominio de Laplace, nos vamos a concentrar específicamente en la componente frecuencial del sistema, que está dado por la variable compleja de la variable, perdón, por la variable imaginaria de la variable compleja S. ¿Vamos hasta ahí? La J ahí simbolizaría la I de Mario. ¿Cómo? No, J simbolizaría la I de plano complejo. Sí, 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 sí. Normalmente en los libros de matemática como variable compleja se usa la I. Y en los libros más de ingeniería se usa la J para no confundir a la variable imaginaria con la corriente. ¿Está bien? Pero sí, gracias por la pregunta porque no lo había aclarado. La J que está acá es la unidad imaginaria. En algunos libros no tan del ramo de la ingeniería se usa la I y en otros libros más afines a la ingeniería o a la matemática aplicada se suele utilizar la J. Bien. Bueno, entonces vamos a analizar, digamos, vamos a calcular la tensión de salida, es decir, la tensión sobre el capacitor para esta malla, que es simplemente una malla RC, está bien, sabiendo que el capacitor ofrece una impedancia equivalente a 1 sobre SC en el dominio transformado de Laplace. Y dijimos que ahora, sabiendo esto, uno simplemente lo que tiene que hacer es calcular o aplicar la ecuación del divisor resistivo. Nada más que en este caso debería ser un divisor de impedancias. Entonces, si yo quiero ¿Sí? calcular B0 de S en función de BI de S, ¿cómo me quedaría? Sería la impedancia que se va a masa, es decir, 1 sobre SC, dividido la suma de las dos impedancias. 1 sobre SC más R. Y fíjense qué fácil calculamos la tensión sobre el capacitor. A esto lo podemos reescribir un poquito mejor y nos va a quedar que esto es BI de S 1 más SRC. Y dijimos que utilizamos la transformada de Laplace porque es más fácil analizar los circuitos de esta manera, pero nos vamos a concentrar en la unidad, en la parte imaginaria de la variable compleja de Laplace. Es decir, que vamos a suponer que sigma, es decir, la parte real es igual a 0. Entonces, y déjenme pasar esto dividiendo para acá. Permítanme la expresión, en realidad no es pasar dividiendo, en realidad es dividir miembro a miembro, pero bueno, uno está mal acostumbrado por ahí. Entonces nos queda que B0, ya no de S, sino de J omega, dividido BI de J omega, que esto es igual a la función de transferencia de J omega, es igual a 1 sobre 1 más J omega RC. ¿Está bien? Y fíjense que fácil encontramos la función de transferencia de este. Está bien que no, que el circuito es bastante sencillo, ¿no? Pero aún así, si uno lo analiza esto en el dominio temporal, tiene que, para encontrar la tensión sobre el capacitor, tenemos que resolver la integral que habíamos visto antes.
Eh, Bien. ¿Estamos hasta ahí? Eh, Ahí, cuando no, pasa el B sub I, Ujú. es la tensión que tengo de entrada frente a esa tensión de salida, esa es lo que usted dice que la da eh, La función de el transferencia. factor de la función de transferencia. Claro. Ujú. Sí. Y BC sería como una, perdón, una tensión que yo tomo de salida o de referencia. B0 sí es la tensión de salida. Digamos, acá en este caso a nosotros nos interesa analizar la tensión sobre el capacitor. Bien. Entonces tomo la Claro, tensión y esa to- relación. tomo la tensión en el punto que a mí me interesa analizar y la divido por la tensión de entrada. Y ese cociente es lo que se conoce como función de transferencia del sistema. Bien. Que en, que en este caso la función de transferencia es esto de acá. Bien. ¿Y por qué ese se pone en términos de J omega y se ignora la parte real? Porque, claro, es lo que les Ah, decía perdón, recién. no vi la aclaración de C. ¿Cómo? Sí, no vi la aclaración de R aproximado a cero. Bueno, Sigma. sí, me parece. Sí. Sí, es que como había dicho, de todo el plano complejo, digamos, la respuesta frecuencial del sistema se da estrictamente sobre el eje imaginario. Y cuando yo me posiciono sobre el eje imaginario es justamente cuando sigma vale cero. Por eso a la variable compleja S le hago sigma igual a cero para ver la respuesta en frecuencia de ese sistema. Cuando uno no hace sigma igual a cero, lo que está viendo es la respuesta en frecuencia más otra cosa. Pero específicamente cuando uno analiza filtros, uno está más interesado en ver la respuesta en frecuencia. Por eso hacemos directamente sigma igual a cero. Bien. Si esto en vez de, bueno, por ejemplo, cuando uno analiza, por ejemplo, estabilidad de un sistema o de un sistema de control, enlazo abierto, enlazo cerrado, lo que sea, digamos, a uno ya le interesa ver todo el plano complejo S y no solo el eje imaginario. Ahora, a nosotros que estamos viendo respuesta en frecuencia de los filtros, nos interesa ver solo el plano imaginario. Entonces, fíjense una cosa. Ya habíamos dicho que omega, bueno, justamente es la frecuencia angular. Entonces, ¿qué pasa si uno analiza el módulo de h de j omega? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el módulo de h cuando omega es igual a cero? ¿Cuánto vale esto? Pero, ¿Cuánto? pero, 1. Digamos, yo acá reemplazo j omega por cero. Entonces me queda bien. 1. ¿Está bien? A ver qué pasa si yo reemplazo. Es decir, estoy analizando cómo se comporta este filtro o cuál es. Fíjense, justamente. Mira, lo que estamos haciendo es. Yo reemplacé j omega por cero. Lo que estoy haciendo es decir. Esto es b0 de cero sobre bi de cero. Esto es igual a uno. Esto me está diciendo que como omega es cero, es decir, como la frecuencia es cero, esto me está diciendo que esto se trata de una señal continua, es decir, que no varía. Si la frecuencia es cero, quiere decir que no varía, no oscila, tiene un valor constante. Entonces, si la función de transferencia cuando omega 0 es igual a uno, me está diciendo que B0 es igual a BI. Es decir, me está diciendo que la tensión sobre el capacitor
es igual a BI. Y fíjense una cosa. Cuando yo les escribí acá, les resumí cuáles son los valores de impedancia para cada uno de los elementos, es decir, para la resistencia, el capacitor y la bobina. La impedancia para el capacitor es 1 sobre SC. ¿Está bien? Ahora, nosotros hicimos la parte real, la hicimos 0 y omega también la hicimos 0. Entonces, es decir, esto está tendiendo a 0 y si esto tiende a 0, esto tiende a infinito. Esto quiere decir que la impedancia, cuando omega es 0, tiende a infinito. Eso quiere decir a que el capacitor no esté. Digamos, si la impedancia de esto es infinito, es como que esto no esté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso que la tensión B0, es decir, la tensión a la salida, es igual directamente a BI. Porque esto es directamente un circuito abierto donde la tensión BI pasa a través de la resistencia R y ni siquiera circula corriente. Por eso las tensiones son exactamente iguales, porque no hay caída de potencial, no hay caída de tensión sobre ningún elemento porque no hay circulación de corriente. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la impedancia capacitiva tiende a infinito porque la frecuencia es 0. Bien, ¿qué pasa si omega vale 10? Bueno, esto es 1 más J10 por RC, todo esto el módulo, ¿no? Bueno, y otro comentario, otro paréntesis, que tampoco tienen que por qué saberlo, al menos aquellos que no han visto señal y sistemas, pero una forma de calcular el módulo de esto es el módulo de HDS o sí, HDS bien digo, es igual a HDS por HDS conjugado. Conjugado es cuando a la parte imaginaria de la variable S le cambio el signo. Pero bueno, lo que me interesa a mí saber es que, o mejor dicho, lo que a mí me interesa mostrarles es que el módulo cuando omega vale 10, ahora fíjense que estoy al numerador, hoy esto desaparecía porque omega valía 0, ahora esto vale 10. O sea que de alguna manera, fíjense, por más que esto sea una variable imaginaria, de alguna manera es como que me está dividiendo al numerador. Entonces esto el módulo va a ser menor que antes. Va a ser menor que, por ejemplo, h en 0. Y por ejemplo, hj cuando omega vale 100. Ahora estoy dividiendo por un valor incluso más grande. Es decir que esto, el módulo, tiene que ser incluso menor que en J10. A lo que quiero llegar es que básicamente si uno grafica la función, el módulo de la función de transferencia, como en función de la frecuencia, lo que va a ver es algo así. Perdón, lo que va a ver es algo así. ¿Y esto qué me está diciendo? Bueno, recuerden que la función de transferencia es la relación de salida a entrada. Fíjense que, y esto es el módulo, ¿no? Lo que me está diciendo es la salida de mi circuito va a tener una amplitud cada vez más pequeña a medida que la frecuencia crezca. ¿Está bien? Porque si esto es 1, esto es 0,5.
0,25. Por ejemplo, si yo escribo, esto es h de j omega, que es igual a b0 de j omega sobre bi de j omega, y esto es igual a 0,25. Todo esto en módulo, ¿no? Digamos, permítanme obviar o avísenme por lo menos si me olvido de escribir los módulos. Pero básicamente esto me está diciendo BI es siempre la misma, porque BI está dada por esta fuente de tensión acá, a la entrada del circuito. Entonces BI es siempre la misma. Pero B0, fíjense que la amplitud de B0 va decreciendo a medida que la frecuencia de BI aumenta. Por ejemplo, en este punto, la amplitud de la señal de salida va a ser un cuarto de la señal de entrada. En este punto, la amplitud de la señal de salida va a ser la mitad de la señal de entrada. Y así en estos puntos va a ser cada vez más chico, y cuando cuando omega tiende a 0, en realidad esto no es tan plano acá como lo dibujé, pero cuando omega es igual a 0, que es el caso que analizamos al principio, cuando la frecuencia es igual a 0, es decir, cuando la fuente de entrada, la señal de entrada es una tensión continua, solo en ese momento la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. A medida que la frecuencia crece, la tensión de salida va a ser en amplitud menor que la tensión de entrada. Y esto, sobre todo cuando uno analiza filtros, esto es un filtro de primer orden, ¿está bien? Filtro pasabajo de primer orden. El comportamiento de esta caída acá se hace mucho más notorio. Hay un punto de quiebre en lo que se llama omega C o frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte es aquella frecuencia en que la atenuación de la señal de salida se empieza a hacer mucho más evidente. ¿Está bien? Conceptualmente, digamos, ¿queda claro hasta acá? Supongo que sí. ¿Cómo que suponen? Sí, o sea, conceptualmente entiendo, pero después, o sea, lo que estamos, a lo que, a lo que voy, o sea, lo que estamos viendo es la función de transferencia que es la entrada, que es B sub I, respecto a lo que tengo en nuestro capacitor, B sub 0. Sí, al Y quiero revés, digamos. analizar que, Es B sub 0 en función de B sub I. bien, sí. Entonces yo quiero analizar cómo influye la impedancia en, en la línea del tiempo, o sea, la impedancia del capacitor Ujú. en función del tiempo, pero En función de la usando la frecuencia. transformada de Laplace, usando la transformada de Laplace para hacer más sencillo el cálculo. Y acá Sí. lo que dice es que a mayor frecuencia se nota más la diferencia, o sea,
A mayor la frecuencia, atenuación del... mayor atenuación, exactamente. Bien. Bien. Bueno, entonces sí, esto conceptualmente queda más o menos claro. Veamos entonces cómo completamos o cómo armamos el filtro pasabajo de primer orden que queremos implementar agregándole un amplificador operacional. Bueno, básicamente vamos a utilizar una de las configuraciones que vimos en una de las clases pasadas. A la entrada no inversora vamos a colocar la tensión sobre el capacitor. Algo que no les mencioné recién. Yo les dije que la atenuación se hace mucho más notoria a partir de un punto de inflexión que se llama frecuencia de corte. Bien, la frecuencia de corte, omega c, está dada por 1 sobre RC, donde R es el valor de la resistencia y C es el valor del capacitor. O sea que luego a C y a R lo tenemos que cambiar por los datos de la placa que ya pasado antes. Claro, pero los valores de R, de C y de L no sufren modificaciones cuando uno va y viene de un dominio a otro, es decir, del tiempo a la plaza o de la plaza al tiempo. El valor es el mismo. Si R vale 10K, 10 kilo ohm, vale 10 kilo ohm en el dominio del tiempo y en el y en el dominio de la plaza. Lo mismo el capacitor, si vale un micro, vale un micro en el dominio del tiempo y en el dominio de la plaza. Está. ¿Era eso lo que preguntabas? Sí. Dale, llamémosle RF de feedback y a esta R1. ¿Está bien? Bien, el filtro que nosotros vamos a ver es este que tienen acá dibujado. La frecuencia de corte va a estar dada por esta parte del circuito donde tiene la R y la C, que estos valores determinan la frecuencia de corte, como bien decía recién. Y acá tenemos la realimentación del amplificador operacional para que justamente lograr que este circuito trabaje en la zona lineal y no sature hacia las tensiones de alimentación. Entonces, ahora analicemos y acá tenemos P sub 0. Puede ser dt o ds, lo importante es ser consistente cuando uno dibuja, ¿no?, el diagrama. Pero ya sabemos que el circuito, el análisis circuital lo vamos a hacer en el dominio transformado de Laplace. Acá tenemos bc dt. Bien. No, perdón. Escribamos todo en S para ser consistentes ahora. BIDS, B0DS. ¿Está bien? BCDS lo que acabamos de calcular recién. BCDS aquí era igual a BIDS sobre 1 más SRC. ¿Está bien? Sí. Bueno. Bueno, en este circuito lo que nosotros queremos calcular no es BC o no es tanto BC, sino directamente B0, porque ahora la salida del circuito es justamente B0, que es la tensión en la salida del amplificador operacional. Bien, bueno, teniendo eso en cuenta, acá vamos a hacer el mismo análisis que habíamos hecho cuando vimos esta configuración. ¿Está bien? Sabemos que desde B0 hacia masa, recuerden que por acá no entra ni sale corriente, porque las entradas al amplificador operacional tienen una impedancia de entrada muy alta, ¿está bien? Por lo que no entra ni sale corriente prácticamente. Y recuerden también que existe lo que se conoce como cortocircuito virtual, es decir, que siempre y cuando el amplificador operacional esté operando en su zona lineal, la tensión entre sus dos entradas es la misma. Entonces, uno tiene que, por acá circula una corriente, ¿no?
IDS. Sí, IDS. Entonces, cuando uno analiza ahora esta malla, la malla de salida, ¿qué es lo que tiene? Que B0 ds tiene que ser igual a la caída de tensión que ocurra sobre la resistencia RF más la caída de tensión que ocurra sobre la resistencia R1. Y la corriente que circula por ambas resistencias es la misma porque están conectadas en serie. Entonces no le queda otra más a la corriente que ser la misma y atravesar las dos resistencias. Al mismo tiempo, por lo que comentaba recién, por el cortocircuito virtual, nosotros sabemos que la tensión sobre uno de los terminales de la resistencia R1 es BCDS. ¿Está bien? Entonces esa consideración es lo que nos permite calcular la corriente IDS. Si conocemos Fíjense qué fácil que es. Cuando uno conoce la tensión en los dos terminales de una resistencia, y obviamente conoce el valor de la resistencia, no necesita nada más para calcular cuál es la corriente que está circulando por esa resistencia. Entonces sabemos que la tensión sobre R1 es directamente BC ds, porque un terminal está conectado a masa y el otro terminal está conectado a la entrada no inversora, cuya tensión es BCDS gracias a la tensión, al cortocircuito virtual que se genera entre ambas entradas. Entonces esto es directamente BC sobre R1. Entonces ya tengo una expresión para IDS, entonces simplemente reemplazando ahí arriba tengo BCDS sobre R1 por RF, avísenme si meto la pata en algún lado, más R1 por BCDS sobre R1. Obviamente esto se cancela. Saco factor común BCDS, me queda 1 más RF sobre R1. Y BS lo habíamos calculado anteriormente y es lo que subrayé acá en rojo. BCDS es igual a BIDS sobre 1 más SCR por esto que tengo acá, por 1 más RF sobre R1. Esto es igual a B0DS. Si divido ambos miembros por BIDS, lo que obtengo es B0DS sobre BIDS, y fíjense que esto es igual a la función de transferencia que estábamos buscando, HDS, y esto es igual a esto. Fíjense que es 1 más el cociente de las dos resistencias de realimentación de acá arriba, de la configuración no inversora. Eso ya lo habíamos visto en una de las clases pasadas. Y vamos a definir esto como K. Entonces la función de transferencia queda directamente K, que va a ser una ganancia. ¿Está bien? Mejor dicho, va a ser no una ganancia, no, digamos, es la ganancia de la configuración no inversora de esta parte de acá. Entonces esto es K sobre 1 más SCR. Y esa es la función de transferencia de nuestro sistema, que nuestro sistema en este caso es un filtro pasabajo. Y como les decía hoy, como justamente se trata de un filtro, nos interesa el comportamiento frecuencial, entonces a esta S la vamos a transformar, vamos a suponer que la parte real vale 0, es decir, nos vamos a concentrar sobre el eje imaginario de todo el plano complejo. Entonces la respuesta en frecuencia de este sistema, de este filtro, es simplemente K sobre 1 más J omega RC. Y además les había dicho que RC es la frecuencia, 1 sobre RC, perdón, es la frecuencia de corte del filtro. Entonces esto lo puedo escribir así.
donde habíamos dicho que esto es la frecuencia de corte. Entonces, la función de transferencia, mejor dicho, la respuesta frecuencial. Cuando uno habla de función de transferencia, acá les hago otro paréntesis. Está hablando de una función, digamos, donde la función depende de la variable s. Eso es función de transferencia. Cuando ya suponemos la parte real igual a 0 y solo vemos la parte imaginaria, ya no estamos viendo la función de transferencia completa, estamos viendo la respuesta frecuencial del sistema. Que como ahora estamos analizando un filtro es lo que nos interesa. Entonces, la respuesta frecuencial de este sistema, de este circuito, es 1 más j omega sobre omega c. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense además cómo este cociente acá, cuando omega, es decir, cuando la frecuencia angular de la señal de entrada es menor que omega c, este cociente es menor que 1. Entonces predomina esta parte de la respuesta frecuencial. Es decir, cuando la frecuencia de la señal de entrada es menor que la frecuencia de corte, básicamente podemos suponer que la salida es k veces, en amplitud, es k veces la señal de entrada. ¿Vamos hasta ahí? No le creo, profe. ¿Cómo? No le creo. Bueno, ahora, cuando omega es igual a omega c, este cociente se hace 1. Entonces me queda la ganancia k dividido 2. Es decir, ahí ya empezamos a ver una atenuación en la tensión, en la amplitud de la tensión de salida. Cuando la frecuencia coincide con la frecuencia de corte. Y cuando omega es muchísimo mayor que omega c, este cociente es mucho mayor que 1. Por lo que en la respuesta frecuencial predomina esta parte. Me queda la ganancia k dividido un número mucho mayor que 1. Entonces k dividido un número mucho mayor que 1, digamos, tiende a que la amplitud de la tensión de salida sea cada vez más chica si uno la compara con la tensión de entrada. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno. Entonces, digamos, lo que nosotros a la ecuación que nos interesaba llegar era esta. La respuesta frecuencial de esta configuración circuital de acá. Donde pudimos ver, digamos, que efectivamente se trata de un filtro pasabajo, porque la amplitud de la señal de salida decrece a medida que la frecuencia aumenta. Tenemos una frecuencia de corte donde ese decremento en la amplitud de la señal de salida se hace cada vez más, o mejor dicho, donde el decremento es cada vez mayor a medida que uno supera la frecuencia de corte. Bueno, entonces sí quedó más o menos claro. Búsquense un papel y un lápiz y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta configuración circuital de acá, donde la respuesta en frecuencia estaba dada por la ganancia sobre 1 más j omega sobre 1 sobre rc. Y K1 más RF sobre RU. Esto lo anoto acá a modo de machete. Entonces, diseñenme, calculen los valores de R, R1, RF y C
para que la frecuencia de corte sea de 1 kHz y la ganancia sea igual a 4. Les doy como dato además que el capacitor tiene que valer 0,01 microfaradio. ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy anotando. Bueno, digamos, como no tengo mucho feedback de ustedes, lo voy a ir resolviendo yo. Pero un cálculo similar va a entrar en el parcial, así que presten atención. Primero, tenemos que calcular los valores de R y C. Fíjense, los valores de R y C son los que fijan la frecuencia de corte del filtro. La frecuencia de corte del filtro es 1 kHz. Y los valores de R1 y RF son los que fijan la ganancia del filtro, es decir, los valores de K. Entonces, además habíamos dicho que la frecuencia de corte, cuando uno habla de omega, esto es 2pi por fc. ¿Está bien? No olviden nunca esta relación a través de la constante 2pi. Cuando uno quiere pasar de frecuencia angular a frecuencia cíclica, tienen que multiplicar o dividir, ya sea en qué sentido quieran ir, por 2pi. Cuando uno habla de frecuencia angular, omega, esto se mide en radianes sobre segundo. Cuando uno habla de frecuencia cíclica, que la denominamos con la letra F, esto lo mide en hertz. Que hertz básicamente son ciclos sobre segundo. O simplemente 1 sobre S. Bien, volvamos acá. Tenemos que la frecuencia de corte es 2pi por fc. Fc, por supuesto, es un dato de diseño, es 1 kHz. Y además nosotros sabemos que esto es igual a 1 sobre rc. Y además sabemos que c es un valor que una condición de diseño viene fijado. Entonces tranquilamente podemos despejar r, que es lo único que nos falta. De esa manera calculamos el valor de r. Profe, Sí, perdón que interrumpa. WC es igual a 1 sobre RC. sí. Ok, ahora entendí. Es la frecuencia de corte. Sí, pues estoy medio perdido, pero voy agarrando el hilo por eso. Bien. Y una fuente bastante común de errores, sobre todo cuando uno está medio apurado o está medio nervioso en un parcial, es acá confundir las unidades de R y de C. Si uno trabaja la resistencia en ohm, al capacitor lo tiene que trabajar en farad. ¿Está bien? Es decir, las unidades convencionales, sin usar múltiplos o submúltiplos. El problema de esto es que el capacitor, por ejemplo, fíjense,
es de 0,01 microfarad. Es decir, es 0,01 por 10 a la menos 6 farad. Entonces, si uno trabaja en farad, tiene que empezar a arrastrar números muy chiquititos. Lo que termina siendo un poco incómodo. ¿Está bien? Y sobre todo, si acá si metiste mal de más o de menos un 0 en la calculadora, te va a dar cualquier cosa. Entonces, uno puede trabajar la resistencia en mega ohm y el capacitor en microfarad. Entonces, digamos, ¿por qué? Digamos, si uno trabaja el capacitor primero en microfarad, va a trabajar con números con menos cantidad de ceros. Entonces, por ahí es más cómodo. Y Profe, las te hago una sí, consulta. ¿Y no lo podemos escribir como expresión matemática, como 10 elevado a la tanta? sí, sí. Pero bueno, Ah, ok. justamente, digamos, si elegís trabajar así, digamos, cuando escribas realmente, ya sea en el lápiz o en la calculadora, de no meter la pata, de no olvidarte ningún cero o lo que sea por ahí. Claro, sí, lo entiendo. Entonces, una forma, digamos, de trabajar con menos cantidad de ceros o menos decimales es expresar las resistencias en mega ohm, donde introducimos el factor 10 a la 6, y el capacitor en microfarad, donde se introduce el factor 10 a la menos 6. Entonces, en el producto, 10 a la 6 con 10 a la menos 6, esto es 10 a la 0, que es igual a 1. Entonces, como que se anula. Ah, Y digamos, uno, sobre todo cuando trabaja en papel y lápiz, uno puede trabajar de manera más cómoda sin tener que arrastrar tantos decimales. Trabajar a las resistencias el mega ohm y a los capacitores el microfarad. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo voy a calcular la resistencia en mega ohm y voy a poner el valor del capacitor en microfarad, que además ya es un dato del enunciado y me lo dio el microfarad. Entonces estos 2 por pi por 1000 Hz por 0,01 microfarad. Y esto, tengo la calculadora. A mí me dio 15, casi 16. Sí, da eso. Fíjense que lo que me da es 0,0159 bla bla bla. Pero esto es el mega ohm. ¿Está bien? Si yo lo paso, por ejemplo, a ohm, ¿esto qué me da? Eh, 15.900. sí, algo así como 15.900 ohm. Creo, no sé. Sí, sí, da eso, 0,0123, sí, 15,9, sí. O 15K9. ¿Están familiarizados con esta forma de escribir el valor de la resistencia? Sí. Bien. Bien, entonces ya tenemos el valor de la resistencia del capacitor que nos hacen que nuestro filtro tenga una frecuencia de corte de 1000 Hz. Nos falta calcular RF y R1 para que la ganancia del filtro sea de 4. Y eso es bien sencillo porque sabemos que K es igual a 1 más RF sobre R1. Y esto tiene que ser igual a 4. Resto 1 en ambos miembros.
Entonces RF sobre R1 tiene que ser igual a 3. O lo que es lo mismo que RF tiene que ser igual a 3 veces R1. Entonces fíjense, acá uno tiene que decir, bueno, me queda un valor de resistencia en función de la otra. ¿Qué hago cuando pasa eso? Bueno, cuando diseñen circuitos todo el tiempo les van a pasar este tipo de cosas. Entonces ahí básicamente uno lo que hace es decidir el valor de alguna de las dos resistencias. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, R1 elijo que valga 10 kilo ohm, de manera tal que RF va a ser 3 por 10 kilo ohm, o sea 30 kilo ohm. Profe, tengo una consulta. ¿Cómo se Sí. haría una elección acertada, por decirlo así? Porque, por ejemplo, tomo el valor de R1 y no sé, hago 220 ohm y sería Ujú. mucho menos, ¿no? ¿Cómo? Sí, buena la pregunta. Eh, los valores, ¿qué valores? Ni muy chicos ni muy grandes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, 10K sería un valor aceptable. Ok, Por ejemplo, R1 igual a 10K y RF 30K, porque tenés sobre esta malla vas a tener un valor resistivo de 40K. Y supongamos que al amplificador operacional lo alimentás con 12 volt. ¿Está bien? Es decir, que el valor máximo que puede llegar a alcanzar B0 es 12 volt. Entonces tenés 12 volt dividido 40K ohm. ¿Cuánto te da eso? 12 dividido 4, esto te da 3 mA. bueno, está bien. Entonces, digamos que tengas una circulación de corriente de 3 mA por alguna de las partes del circuito, está bien. Ahora, si elegís esta resistencia demasiado chicas, de manera que, y por más que K siga valiendo 4, porque vos decís, bueno, yo puedo elegir R1 igual a 1 ohm y RF igual a 3 ohm, pero acá R1 más RF van a ser 4 ohm. Si R1 más RF valen 4 ohm, por esa parte del circuito vas a tener circulando una corriente ya no de 3 mA, sino de 3 A, que es una guasada. Sí, ¿Está bien? Entonces, digamos, ¿qué valor elegir? Y bueno, digamos, son valores que de manera tal que las corrientes circulantes sean de los orden del miliampere, algunos miliamperes. ok. Si eligen valores muy grandes, de manera tal que las corrientes circulantes sean muy chiquitas, por ejemplo, de los orden de los microamperes, van a tener señales que van a ser muy susceptibles al ruido. ¿Está bien? Cualquier ruido térmico, electromagnético, lo que sea, esté dando vuelta por ahí, se les va a mezclar con su señal. Entonces, entonces corrientes del orden de los miliamperes son corrientes lo suficientemente fuertes como para que los ruidos no las afecten tanto. Porque en definitiva los ruidos que son tensiones que se inducen sobre el circuito y esas tensiones inducidas generan corrientes. Entonces, si esas corrientes inducidas en magnitud son comparables con mi señal, entonces ese ruido se mezcla con mi señal y está ensuciando o haciendo más ruidosa mi señal. Pero en cambio, si mi señal es mucho más alta que el ruido o la corriente que se induce, de manera tal que mi señal claramente la puedo discernir o separar del ruido inducido, entonces no voy a tener tanto problema. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Se cortó? No, 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 yo escucho. Sí, Bien. más o menos. Sí. Bueno. Eh, eh, Bien, nos falta ver el otro filtro que es esto. Bueno, esto dijimos que era un filtro pasa bajo. Filtro pasa bajo cuando uno analiza la magnitud de la respuesta en frecuencia
en función de la frecuencia, lo que debería ver es algo así, donde este punto de inflexión se da en la frecuencia de corte omega c. Bueno, por supuesto que el filtro ideal que uno quisiera tener es el que voy a dibujar en rojo. Es decir, que llegada a la frecuencia de corte, la frecuencia, digamos, la respuesta sea mucho más abrupta y de golpe caiga a cero. Es decir, el filtro ideal tiene una plantilla rectangular que lo que me está diciendo es si la frecuencia de la señal de entrada supera omega c, la salida de mi circuito tiene que ser 0. Esto es lo que me está diciendo la plantilla que dibujé en rojo. Bien, obviamente, digamos, conseguir esa respuesta frecuencial en la práctica es imposible. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vimos es un filtro pasabajo de primer orden que se aleja bastante de la respuesta ideal que a uno le gustaría tener, pero bueno, digamos, a medida que la frecuencia aumenta, tenemos una reducción en la amplitud de la tensión de la señal de salida. ¿Está bien? Si uno Hace, necesita... Sí. recapitulo ahí un poquito. Dijo que lo ideal sería que la tensión en el capacitor sea Ujú. cero o que la resistencia del capacitor sea igual a cero también. O sea, eso es lo que calculamos hoy, el V0, sí. Eh, eh, ¿Todo esto qué significaría al nivel de la señal? O sea, yo que venía en la señal. ujú. Eh, claro. Sí, digamos, implicaría que la tensión en el capacitor sea cero. Obviamente, en un arreglo de este tipo, a eso nunca lo vas a poder lograr. ¿Está bien? Eso solo lo vas a poder lograr en el hipotético caso que la frecuencia de la señal tienda a infinito. Porque en ese caso la, la impedancia del capacitor, si esto se va a infinito, esto se va a cero. ¿Está bien? Es decir, esto se comporta directamente, fíjate, si la impedancia del capacitor tiende a cero, cuando la frecuencia tiende a infinito, esto se comporta acá como un cortocircuito. Es decir, como un cable de resistencia cero. Estás puenteando o conectando directamente eso a masa. Si haces eso, por supuesto que la tensión que midas acá va a ser de 0 volt. ¿Está bien? Pero para lograr eso, tenés que lograr que la frecuencia de la señal de entrada tienda a infinito. Que como ningún ancho de banda, como ningún sistema tiene ancho de banda infinito, tampoco vas a poder lograr que omega tienda a infinito. En el caso práctico, ¿no? Eh, Tampoco lo vas a poder lograr, digamos, por cuestiones, digamos, los capacitores que uno compra, digamos, los capacitores comerciales, digamos, después tienen cuestiones de los materiales y que esto que el otro, que tampoco puede lograr que por más que no sé, consigas de algún lado un generador de señales que te genere una señal con una frecuencia infinita o que tienda a infinito, después este capacitor no va a tener una impedancia de cero, digamos, por cuestiones constructivas del capacitor, digamos, pero ya son cuestiones que escapan a, Claro. a lo que estamos Y, o charlando. sea, para cuestiones prácticas, o sea, lo que se busca es que el capacitor esté aportando, estabilizando la señal, pero que no influya en el circuito, o sea, que influya en el circuito lo menos posible, que su impedancia sea, sea cero. Es que la impedancia justamente del capacitor varía en función de la frecuencia. Entonces, el comportamiento del capacitor va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Claro, o sea,
Porque yo como lo veo es que el capacitor está para cargarse y descargarse y poder suavizar la señal, o sea, estabilizarla, pero Ujú. lo que se busca con eso, ese cálculo, es de conocer la impedancia de capacitores para saber que, o para intentar llevarlo a cero para que no influya en el circuito, mientras aporta la estabilización o para qué No, específicamente digamos, se calcula. No estoy perdido en ese sentido. no, no es llevarlo a cero, digamos, para que no influya. Justamente recaemos en la influencia del capacitor, es decir, en esa impedancia variable en función de la frecuencia, para justamente obtener la respuesta frecuencial que nos interesa. Bien. Pero no es por cuestiones de estabilización, digamos. De hecho, este circuito son circuitos inherentemente estables, no tienen problemas de estabilidad. El capacitor se comporta como una resistencia variable, variable en función de la frecuencia. Entonces, aprovechando eso, es que nosotros construimos filtros, en este caso pasa abajo. ¿Por qué pasa abajo? ¿A qué hace referencia el pasa abajo? Bueno, porque pasan las bajas frecuencias, o mejor dicho, pasan las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Las frecuencias por encima de la frecuencia de corte se atenúan. Y a lo que quería llegar es que uno no puede conseguir la respuesta ideal del filtro, que es lo que dibujé en rojo, pero digamos hay ciertas configuraciones con las que uno más o menos se puede ir aproximando a una respuesta, a una frecuencia de corte más abrupta. ¿Está bien? Y la forma más sencilla de esto es implementar un filtro de segundo orden, que la forma más sencilla de hacerlo es agregar dos mallas de este tipo a la entrada no inversora del amplificador operacional. ¿Está bien? Llamémosle C1 y C2. Pero supongamos que, bueno, no supongamos nada. La tensión en C1 va a ser igual a BI ds por 1 más SRC. ¿Está bien? Y de ahí cuando uno ya conoce la tensión en el capacitor 1, la tensión BC1, puede calcular la tensión BC2 ds. Y BC2 ds va a ser igual a BC1 ds sobre 1 más SRC. Y fíjense que BC1 es lo que calculamos acá arriba. Es BI ds sobre, y fíjense que los denominadores, bueno, no son iguales, pero supongamos que los capacitores son iguales. C1 es igual a C2. En ese caso, ¿qué nos queda? 1 más SRC al cuadrado. Es decir, que ahora el denominador crece más rápido, porque está al cuadrado. Entonces, si el denominador crece más rápido, la amplitud de la señal de salida va a decrecer más rápido. Es decir, de una respuesta en frecuencia inicial, como ya tenía acá, ahora puedo pasar a una... esto no sé por qué queda lento. Puedo pasar a una respuesta en frecuencia de este tipo. Es decir que para misma frecuencia la amplitud de la señal de salida es mucho menor para este filtro de segundo orden que para un filtro de primer orden. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? No, creo que me quedaría. Bueno, sí, la única pregunta que tengo es ¿cuál sería la aplicación directa que usaríamos nosotros? O sea, ¿trabajaríamos con uno de primer orden
o de segundo, ahora que lo menciona. Eh, Un segundo. y lo que nosotros lo veríamos sería para la estabilización de la entrada al, al comparador, o bueno, al amplificador. Sí, 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 el filtro que estamos colocando a la entrada del amplificador operacional no es para estabilizar la entrada a ese amplificador operacional. Es, imagínate, a ver, supongamos que tenés una señal que es la superposición de dos señales. Como que buscamos sacar a los armónicos, ¿no? Exactamente. Digamos, imagínate que vos tenés esta señal que es la superposición de la negra y la azul. Y a vos lo que te interesa es la señal negra. Que mi dibujo es bastante feo, pero mi intención es que dibujar una señal negra donde se note que la frecuencia es mucho menor. Es decir, la frecuencia de la señal negra es menor que la frecuencia de la señal azul. Entonces, ¿cómo haces para limpiar esta señal? ¿Cómo a esta señal que es la mezcla de las dos? De hecho, eso si pudieras mirar esa señal, si pudieras graficarla, lo que vas a ver es justamente la mezcla de las dos. No es que vas a ver dos señales por separado y decir, bueno, me quedo con una. Ves la suma de las dos. Y ahí es donde entra el filtro pasa abajo. Una forma de deshacerte de la señal azul que es de mayor frecuencia es poner un filtro pasabajo. Es decir, bueno, yo a esta señal la paso por mi filtro diseño los componentes para que la frecuencia de corte sea mayor que Fn, pero menor que Fa, de manera tal que yo a la salida de mi circuito tenga una señal que sea lo más parecida a la señal en negro que quiero dejar. ¿Por qué? Porque la señal en azul, como es de una frecuencia alta, mi circuito la filtró. Porque justamente eso es lo que hace un filtro, filtrar señales. ¿Qué señales? Bueno, las que cumplan con algún criterio frecuencial. Entonces, para eso es que nosotros estamos diseñando filtros. Para poder limpiar señales. Por ejemplo, puede ser que la señal negra sea la medición de un sensor y la señal azul sea un ruido inducido por algún motor de un frigorífico, digamos, de una cámara refrigeradora que tengas dando vuelta por ahí y te mete este ruido en tu señal del sensor. Y como tenés una señal ruidosa, tu sistema de procesamiento, máquina de estado o lo que sea, toma decisiones erróneas. Entonces vos decís, bueno, tengo que deshacerme de alguna manera del ruido. Y sé que el ruido tiene una frecuencia mayor que la señal de interés. Entonces, ¿cómo hago para limpiar lo más posible la señal proveniente de mi sensor? Bueno, pongo un filtro pasabajo. Es para Bien, eso que estamos viendo ahora sigo mejor. filtros. Pero digamos, esta parte de acá nada tiene que ver con la estabilización del amplificador operacional. Justamente es la parte central del circuito que habíamos visto. Bueno, ya estamos quedando fuera de tiempo, así que vamos rápido. El filtro pasa alto. Filtro pasa alto, vamos a hacer exactamente bueno, primero esta es la configuración. Fíjense que la configuración es muy similar, nada más que cambian el orden del capacitor y de la resistencia. Por acá circula IDS y lo que nosotros queremos hacer es calcular B0DS. ¿Vale? Vamos a aplicar directamente
lo que dijimos, la fórmula del divisor resistivo, que en realidad no es resistivo, sino que es un divisor de impedancias, porque ahora ya tenemos componentes reactivos como el capacitor. Entonces en este caso nos queda que B0 es igual a BI por R, es decir, la impedancia, resistencia en este caso, que se va a masa, dividido R más la impedancia del capacitor, que sabemos que es 1 sobre SC. Esto lo podemos reescribir. BI SC, y acá nos queda 1 más S. Bueno, nos queda lo mismo, ¿no? Avísenme si metí la pata por ahí. Creo que no. A ver, déjenme verificar. Ajá. Saco factor común RC acá arriba. Y lo mismo acá abajo. Así que esto se cancela. Y la función de transferencia de ese circuito de ahí es esa de acá. Perdón. Escribí HDS, o sea que acá no va BIDS. Entonces fíjense qué es lo que pasa en este caso. Y analicemos la respuesta frecuencial, H de J omega, que ya sabemos que es cuando hacemos la parte real de la variable compleja S igual a 0. Entonces nos queda la parte imaginaria. Y además ya sabemos que 1 sobre RC es la frecuencia de corte. Así que escribámoslo. Más frecuencia de corte. Entonces la respuesta frecuencial de ese circuito de ahí es J omega sobre J omega más omega C. Entonces supongamos que la frecuencia de corte sea 1000 radianes sobre segundo. Profe, la de corte Sí, es la que hace que baje abruptamente, por decirle. Es decir, bueno, hasta acá llegaste, de acá a acá no pasás. Esa es la de corte. sí, la frecuencia de corte es cuando el sistema o el filtro cambia de comportamiento, digamos, atenúa más o Perfecto, atenúa menos. perfecto. Entonces, fíjense, cuando la frecuencia de la señal omega está muy por debajo de la frecuencia de corte, cuando está muy por debajo, es decir, cercana, supongamos que está cercana a cero, esto va a ser muy chiquito, cercano a cero, y esto va a ser muy chiquito, cercano a cero. ¿Está bien? Entonces la respuesta frecuencial del filtro va a ser cercana a cero. Es decir, que la amplitud de la señal de salida va a ser muy chica o cercana a cero. Cuando la frecuencia de la señal aumenta, supongamos que se acerca a la frecuencia de corte, ¿qué tenemos? Omega C más omega C. Y esto es básicamente un medio. Entonces, para frecuencias muy por debajo de la frecuencia de corte, la respuesta frecuencial es muy chiquita. Cuando la frecuencia se acerca, mejor dicho, es igual a la frecuencia de corte, la respuesta H de J omega ya no es tan chica, ahora vale 0,5. Supongamos ahora que la frecuencia omega es 10 veces la frecuencia de corte. Entonces acá voy a tener 10 omega C y acá abajo voy a tener 11 omega C.
Es decir, h de j omega es 10 sobre 11. Y a medida, y así, digamos, podemos seguir barriendo para distintos valores de omega, pero nos damos cuenta que cuando la frecuencia está por debajo o muy por debajo de omega c, la respuesta frecuencial es cercana a 0. En cambio, cuando omega es aproximadamente igual a la frecuencia de corte, la respuesta frecuencial es cercana a 0,5. Y cuando omega es mucho mayor que la frecuencia de corte, h o j omega tiende a 1. Es decir, que si uno grafica la respuesta frecuencial de este filtro, supongamos que la frecuencia de corte esté por acá, uno debería ver algo así. Bueno, acá sería 0,5, ¿no? Lo que vimos hoy. Entonces fíjense que pasa al contrario de lo que vimos hoy con el filtro pasa abajo. Ahora, el filtro pasa abajo filtraba las señales con mayor frecuencia. Ahora este filtro filtra o elimina las componentes de menor frecuencia y deja pasar las componentes con mayor frecuencia. Es decir, que si volvemos a el ejemplo de la señal del sensor ruidosa y uno pasa esa señal que habíamos visto que era la mezcla de dos señales, ¿no? Si uno pasa esta señal por este filtro, lo que obtiene a la salida va a ser la señal azul. Si uno pasa esta misma señal por el filtro pasa abajo que vimos hoy, lo que obtiene a la salida es la señal negra. Deme un segundo que se me apaga, me quedo sin batería. ¿Me escuchan? Y Bien. Si no me di cuenta y está por apagar la laptop. Ahí está. Bien. Bueno, y por supuesto acá me faltó dibujar, pero lo que viene después no es el filtro completo, es la parte con el amplificador operacional. Y este sería el filtro, el circuito del filtro pasa alto de primer orden. Fíjense que si uno mezcla los filtros pasa bajo y pasa alto, puede obtener, por ejemplo, uno pone un filtro pasa bajo que haga esto, y después pone un filtro pasa alto que haga esto, y lo que tiene es un filtro con esta respuesta en frecuencia ahora que se conoce como filtro rechaza banda. Es decir, todas las señales cuyas frecuencias estén en este intervalo van a ser atenuadas o eliminadas. O puede, jugando con las frecuencias de corte, ¿no? Ahí claramente en esta configuración la frecuencia de corte del filtro pasa alto es mayor que la frecuencia de corte del filtro pasa bajo. Una estará por acá y otra estará por acá. Ahora uno podría poner la frecuencia de corte del filtro pasa bajo más grande que la frecuencia
de corte del filtro pasa alto. De manera tal que el filtro pasa alto haga esto y el filtro pasa bajo haga esto. Fíjense que esto en realidad es eliminado por el filtro pasa bajo y que esto acá es eliminado por el filtro pasa alto. De manera tal que la respuesta total de este filtro va a ser lo que queda en el medio, que es lo que se conoce como filtro pasabanda, es decir, todas las señales cuya frecuencia estén en este intervalo van a pasar y las frecuencias que estén por debajo de esta frecuencia y las señales cuya frecuencia estén por encima de esta frecuencia van a ser atenuadas o eliminadas. Entonces, a partir de la utilización de filtros pasa bajo y pasa altos, uno puede configurar o puede obtener plantillas un poco más complejas, como el del filtro rechaza banda o el filtro pasa banda. Bien, ¿dudas, consultas? El pasabanda vendría siendo el filtro más, uno de los más utilizados, ¿no? En un entorno industrial, me refiero. O sea, porque ya sabiendo cuál es tu señal y sabiendo que puedes tener el ruido de ambos lados, mitigás. ¿O estoy equivocado? Sí, sí, no sabría qué responderte. Digamos, si es el más utilizado, la verdad que no sé cuál es el más utilizado. Digamos, que se utiliza, sí se utiliza. Pero si es el más utilizado, no sé. Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a trabajar, o bueno, vamos a ver algún ejercicio como el tipo del ejemplo, eh, que sea o de pasa abajo o de pasa alto. Sí, 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 sí. Ok, Bien. bien. Entonces hasta acá entraría Bexar. Sí, hasta acá esto, el filtro pasa abajo y pasa alto, entra. Pasa banda también, rechaza banda también. ¿Y rechaza banda cómo sería? Ah, Este de claro. acá. Claro, claro. No dije nada. Y, profe, ¿se podría hacer una clase consulta para el jueves o viernes? Sí. Ok, buenísimo. Sí, sí, sí. Tendríamos que arreglar el horario, pero supongo que sería un horario similar a este o tal vez un poquito más tarde. Ok, profe. Perfecto. ¿Más dudas, consultas? No, sí, esta clase la consulto, ¿la podría subir hoy, profe? Así yo tengo un ratito más de tiempo para verlo y mirarlo nuevo. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. De hecho, si no, espero que se haya grabado bien. Por favor, Bueno, ruego. Por favor. bueno, bueno. Si no hay Bueno, más dudas, consultas, nos vemos, bueno, jueves o viernes. ok.